Es entrevista verdadera. Estamos conversando con el investigador de la Fundación Sol, el economista Marco Kremerman. Estamos hablando del salario mínimo. Marco, yo preguntaba si se pudiera fijar el salario mínimo mirando este desarrollo más digno de la familia, salir de la línea de la pobreza, que eso es insólito, que el salario mínimo se pague y las personas no alcanzan a salir de la línea de la pobreza en 400.000 pesos. ¿Cuál sería el rol del Estado para subir a ese mínimo a muchas empresas que efectivamente no pueden pagarlo o las más pequeñitas que sería complejo pagar algo así? Claro, el Estado tiene un rol que jugar temporal. Nosotros en el año 2012-2013 fuimos a la Comisión de Hacienda del Senado. Hicimos una propuesta como Fundación Sol donde presentamos un reajuste para los próximos 5 años al salario mínimo y ya en este año para nosotros debería estar en cerca de 450.000 pesos, ¿no? ¿Qué planteamos? Que efectivamente temporalmente pueden haber algunas empresas muy pequeñas que tengan un problema hoy día de pagar 450.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tienen problemas las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas no viven en un Chile aparte. Muchas de las empresas pequeñas son contratistas de las grandes, son proveedoras de insumos y servicios de las grandes empresas o competidoras de las grandes empresas. ¿Qué pasa si las grandes empresas se comportan como se comportan en Chile bajo la ley del embudo, ¿no? Castigan a las empresas pequeñas, les pagan a 60, 90 días, 120 días, les pagan mal, ¿no? Entonces las empresas pequeñas no pueden pagar bien a veces a sus trabajadores. ¿Qué pasa si generamos otro sistema? Por ejemplo, el Estado podría temporalmente apoyar a las empresas pequeñas con las cotizaciones de las pensiones y la salud, ojalá en un sistema distinto y no sea el de AFP, ¿no? Para que la plata no quede ahí dando vueltas, ¿cierto?, en el casino financiero. Eso permitiría que las empresas pequeñas se adapten, pero al mismo tiempo el Estado tiene que inyectar políticas para desconcentrar los mercados, porque las empresas pequeñas están canibalizadas por las grandes, no tienen acceso a crédito, tienen una enorme cantidad de problemas porque los mercados en Chile son tan concentrados que 3 o 4 empresas grandes se llevan el 90% de las ventas en casi todos los sectores productivos en Chile. Ese es el gran problema. No es, por eso en el fondo parece injusto cuando los gremios empresariales que representan las grandes empresas se escudan en las pequeñas para que no suba el salario mínimo. Nosotros no tendríamos problema en pagarlo, pero las empresas pequeñas sí. Pero no dan cuenta de que ellos son uno de los principales actores y responsables que las empresas pequeñas tengan condiciones más bajas, en algunos casos. Marco, si nos comparamos, tú hacías esa comparación con Holanda, por ejemplo, Exacto, cuando tenía el mismo Producto Interno Bruto que Chile, hace 30 años. Exacto. Si lo comparamos con el resto de América Latina, ¿cómo estamos en salario mínimo? Chile debería estar primero, porque es el que tiene el PIB per cápita más alto. Sin embargo, está entre el cuarto, en el quinto lugar, superados por países a veces como Argentina, Ecuador en algunos casos. Entonces, no está en el primer lugar, ¿no? Entonces, Chile debería estar por lejos en el primer lugar y haciendo los ajustes correspondientes no está en el primer lugar. Y si lo comparamos con países que hoy día tienen un tamaño de la economía parecido al de Chile, como Croacia, por ejemplo, que tiene 23.000, 24.000 dólares, otros, Polonia también tiene un PIB muy parecido. En general, el salario mínimo croata, por ajuste, es por lo menos un 20, un 30% mayor, ¿no? Otro caso, no sé, Australia, cuando tenía el mismo tamaño que la economía chilena hoy día, en el año 86 tenía el triple del salario mínimo actual que Chile. Estados Unidos, hace 45 años, lo mismo. Entonces, aquí el tema central no es que el salario mínimo está en una situación de equilibrio, no se puede más, no vamos a afectar la economía, sino que el salario mínimo es un acuerdo social, es el valor mínimo por trabajar 45 horas a la semana. Y hoy día tenemos 600.000 trabajadores pobres, ¿no? La mayoría con trabajo asalariado y jornada completa, pobres, por debajo de la línea de pobreza. Y si le sacáramos los subsidios del Estado, sube 1.200.000 trabajadores pobres. Este es el jaguar con casi 1.200.000 trabajadores pobres si es que sacamos los subsidios, dejando el mercado actuar 1.200.000 trabajadores en esa situación. Ahora, Marco, siguiendo esta misma línea, ¿de qué manera se puede ir aumentando el salario de los chilenos? Porque estamos hablando de salario mínimo con estas cifras, pero lo dijiste muy bien, la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 305.000 pesos. Exacto. El 70% gana menos de 426.000 pesos. 450.000 pesos. 450.000 pesos. Entonces, son salarios muy bajos. Exacto. ¿Qué se puede hacer? Y ahí lo conecto con lo que se ha debatido harto de la reforma laboral. Hoy día se aprobó ya el veto presidencial porque tuvo que modificarse a propósito de lo que falló el Tribunal Constitucional. Pero, ¿de qué manera se puede ir mejorando los salarios de los chilenos? Porque parece que no hay escapatoria. O sea, no solamente el salario mínimo es pequeño, sino que el gran porcentaje de chilenos, y para qué decir las chilenas,
ganan salarios muy pequeños, son muy bajos. Así es, ese es un problema estructural, que principalmente separando los datos entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres aún peor, Sí, ¿no? claro. Los niveles salariales son muy bajos. Entonces, en el fondo la pregunta es ¿cómo logramos revertir eso? Y la gran respuesta que se da en casi todos los países del mundo que tienen mayores niveles de igualdad y donde los salarios van de la mano con la economía, ¿no? Cuando tú tienes salarios muy bajos, finalmente uno debe hacerse la siguiente pregunta, bueno, y en 10 años más, ¿cómo va a funcionar la economía chilena si le pagamos a todos los trabajadores tan bajos, ¿no? ¿Cuál es la sustentabilidad del modelo chileno finalmente? Hoy día funciona por la deuda, ya dimos los datos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en 10 años más? Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a ello? La principal herramienta que hoy día existe en cualquier parte del mundo es que los trabajadores tengan algún grado de poder para negociar sus salarios. Porque si las empresas medianas, algunas pequeñas y principalmente las grandes, tienen enormes utilidades, como las que vemos cada año en Chile, y finalmente tenemos a los trabajadores en huelga, hoy día hay un banco de SI, por ejemplo, en huelga, con chayas y plumeros fuera del banco y no logra nada, aunque el banco de SI tenga enormes utilidades. ¿Cómo se logra? Con negociación colectiva por rama, punto 1. Derecho a huelga efectivo, punto 2, y fortalecer a los sindicatos, ¿no? En Suecia, en Alemania o en cualquier país de Europa Occidental o en Uruguay, que aquí que estamos al lado, el sindicato es sagrado, ¿no? Se le respeta, se ve que tiene un rol en un país que aspira a ser democrático. No puede ser que exista una cancha totalmente desbalanceada, como el caso chileno, que lamentablemente, con lo que está saliendo la reforma laboral, va a seguir acentuándose ese desbalance, ¿no? La cancha está absolutamente inclinada. Entonces, si los trabajadores no tienen poder para negociar, esto no se va a revertir.